Ok, aquí me encuentro con Abigail Guerra de Política Sin Filtro. El Salvador nuevamente se pone ante los ojos del mundo y esta vez no tiene que ver con la seguridad, la economía o el turismo. Es porque es el único país en el mundo que está cultivando a gran escala un producto igual cotizado que el oro. El Salvador, independientemente de su pequeña extensión política, está sobresaliendo por la producción de una variedad de café que es de las más buscadas en el mundo. Se trata del café Pacamara, que es un híbrido entre dos especies de café, el Pacas y el Arábigo, fruto que se caracteriza por su gran tamaño y color rojizo con un fuerte y agradable olor. Esta variedad de café ha participado en más de 14 certámenes internacionales de tasa de excelencia, lo cual se ha posicionado en los primeros lugares con una ponderación de 93.52, por lo que ha recibido en muchas ocasiones el título de café presidencial. Y los amantes del café pues sabrán muy bien a qué me refiero. Catadores nacionales e internacionales han recomendado este café por su excelente aroma floral y sabor achocolatado y miel, características muy difíciles de encontrar en otras variedades de café. El precio de la libra de este café especial pues ronda casi $100 y actualmente está siendo exportado a Alemania, Japón, Corea del Sur, China y Estados Unidos, constituyendo uno de los productos agrícolas que más ingresos ha generado en la economía salvadoreña y está formando parte de la reactivación del grano de oro que el gobierno del presidente Bukele ha ofrecido para así darle el valor que se merece nacional e internacionalmente a ese grano pues que ha significado por muchos años el sustento de muchas familias salvadoreñas. Hoy sí, retomemos el tema por el cual El Salvador ha dado un giro de 180 grados a nivel mundial. Me refiero al tema de la seguridad y en honor a eso el poeta israelí Diti Ronen pues quiso celebrar ese histórico hecho mundial de la libertad y paz en El Salvador, y este famoso poeta internacional pues se presentó en el reciente festival de poesía denominado Amada Libertad, organizado por la embajada israelí en El Salvador, el cual se presentaron artistas de varios países del mundo como México, Italia, India, Costa Rica y Guatemala. Y para el poeta Ronen fue un placer constatar la veracidad de lo que afuera se dice El Salvador, ya que la imagen que él tenía sobre lo que era el país pues era lo que los gobiernos anteriores dejaron, y desde que él aceptó la invitación por parte de la embajada israelí pues no se pudo negar y quiso confirmar en carne propia lo que le habían contado sobre la libertad y paz que hoy por hoy viven los salvadoreños. El resultado, pues Ronen tiene en mente dedicarle un par de poemas, incluso un libro a ese pequeño país que logró vivir en paz y en libertad. Y por otro lado, el gobierno de Joe Biden sigue engañando a los turistas. La más reciente publicación de la embajada estadounidense en El Salvador anuncia que los de Washington pues siguen con el mismo cuento de catalogar al país como un país nivel 3 con un alto riesgo delincuencial, por lo que solicita a sus ciudadanos considerar sus viajes a suelos cuscatlecos. Y aunque pues el país afirma que en El Salvador han logrado reducir significativamente la actividad relacionada con las pandillas, ellos aseguran o muy bien mienten diciendo que hay delitos que siguen siendo una preocupación, ya que hay departamentos y municipios que aún siguen infectados con esos terroristas. Al parecer, ese argumento tan bajero de este señor en asegurar que en El Salvador aún existe violencia, cosa que es totalmente falso, pues continuará a medida se acercan las elecciones salvadoreñas con tal de desacreditar el trabajo del presidente Bukele, asumiendo Biden que con eso la oposición salvadoreña pues tendrá la posibilidad de arrebatarle la reelección al actual mandatario y con eso volver a retomar el control que actualmente el gobierno pues estadounidense ha perdido con la firmeza del presidente Bukele. Y les cuento que estaremos muy pendientes del próximo comunicado de la embajada estadounidense, y así les cuento si siguen con la misma cantaleta de considerar peligroso a El Salvador. En otro tema, continúan las críticas de los parásitos internacionales de la oposición con sus típicos discursos en pro de los pandilleros, y es que el chayotero Jaime Bailey se puso a favor del presidente colombiano, asegurando que el presidente Bukele no tiene la moral, la capacidad y experiencia suficiente para ponerse a nivel de Petro. Bailey también utiliza las mismas palabras al referirse que la mega cárcel salvadoreña no es más que un campo de tortura, en donde asegura que la mayoría de prisioneros que allí se encuentran recluidos y por los que faltan por trasladarse pues han sido detenidos por simple acción. Además también llamó a Bukele aprendiz de dictador, atacándolo sin conocer ni una tan sola obra o sus acciones, dejándose llevar por el mismo discurso que hacen los demás ignorantes. No puedo criticar a Petro cuando este, a su vez, critica al presidente derechista autoritario de El Salvador, señor Bukele, y le dice que su nueva, recientemente inaugurada prisión
es verdaderamente dantesca y parece un campo de concentración. Me parece que Petro tiene razón. En este punto estoy de acuerdo con Petro, esas imágenes son chocantes, son inhumanas, son subhumanas. En El Salvador de Bukele, y a mí nunca me gustó este presidente, aunque sea de derechas. Bueno, el presidente de El Salvador, el señor Bukele, a mí no me gusta, nunca me ha gustado, pero me parece que es sumamente autoritario, prepotente, mandón. No sé si es un dictador, pero parece un aprendiz de... Y se jacta de su mano dura. Pero esas imágenes me resultan de alguna manera perturbadoras o chocantes, ¿no? Y todos estos son jovencitos, además, ¿no? Entonces Bukele manda arrestar al que le da la gana. No necesita una orden judicial, tampoco hay, digamos, el debido proceso. El acusado no tiene derecho a un abogado defensor y van todos a la cárcel. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Este tipejo salió igualito o peor que el chayotero de Fernando del Rincón. Cuando ellos ven que sus programas nadie les para bola, se agarran de cualquier noticia, se van del lado que más controversia les genera con tal de conseguir audiencia para levantar el rating, que obviamente desde hace años perdieron por malos y por la mala fama que sus presentadores han tenido por ser partícipes de miles de escándalos públicos a causa de problemas de temperamentos y de posibles trastornos de personalidad, que obviamente hicieron que sus programas perdieran credibilidad. Así que hoy se han quedado simplemente a leer líneas y alineamientos que sus financistas les ordenan. Obviamente creyeron que con eso generarán el morbo y la atención de una audiencia que seguramente ven en este tipo de presentador un payaso molesto, porque el presidente Nayib Bukele no es alguien que se deja manipular por este tipo de personas. Como en una tertulia de viejitos en asilo, la cacatúa Julia Evelyn y el exdiputado del Partido Conciliación Nacional, Raúl Beltrán Bonilla, aseguran que ellos le quitan la máscara al gobierno salvadoreño y destapan todo el complot maquinado entre pandilleros y el presidente Bukele. Pues al parecer estos viejitos pues ya se les acabaron las pastillas de Ribotril que les mandan mensualmente el Seguro Social, porque están hablando más incoherencias de lo normal. Estos vienen a definir el por qué y cómo se dio el régimen de excepción, y según ellos fue por un pacto o tregua entre el gobierno salvadoreño y las pandillas. Pero por supuesto todos sabemos que los únicos que negociaron con sangre y dinero fueron Arena y el FMLN. Pero ¿qué se podría esperar de la cacatúa defensora de los terengos, que para todo hace un gran melodrama, y un guionista de radio que si no habla de deportes se inventa cualquier tipo de historia con tal de llamar la atención? Pues la combinación de la mente de estos dos personajes de la oposición son de estas historietas que se podría llamar el complot de las pandillas en El Salvador. El informe, el documento que está presentando la fiscalía ante el juzgado, ¿verdad? En Nueva York, este gran jurado de Nueva York, muestra de manera inequívoca, no hay donde perderse, de que funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele dialogaron, negociaron acortamiento de penas, escarcelamiento, beneficios carcelarios, etcétera, con dirigentes de la ranfla de la MS 13, con esos pandilleros, ¿verdad? A cambio de reducir los homicidios en ciertos periodos y que el gobierno pudiera atribuirse esa reducción de homicidios a su gestión en materia de seguridad. Que se rompió ese acuerdo, sí. Se rompió en marzo del 2022, se rompió, pero eso es otra cosa. La ruptura de acuerdo, y estos son informes de investigadores. Sí, esto no es del Faro, por favor. No, de los Estados Unidos, precisamente, hay que citarlo con nombre y apellido. Sí, se llama. Sostienen que la ruptura se dio el 27 de marzo, 27 del año pasado, cuando los pandilleros, después de que les son capturados, que andaban paseando en un microbús del Ministerio de Gobernación o de Justicia, no lo recuerdo muy bien, porque no tengo el documento a mano, señalan que fue la indignación de los pandilleros porque les capturaron un grupo selecto de dirigentes y asesinos. Entonces, pidiendo la liberación, exigiéndole al gobierno la liberación. Y como el gobierno les dijo no, ¿verdad? El gobierno se paró firme y les dijo no va. No, esto ya no. Entonces viene y comienzan a hacer de manera selectiva a 87 salvadoreños.
el que pasaba, al que le daba el gusto, una cuota, sí. Es decir, ensangrentar el país. Entonces, ahí de acuerdo. El diputado Jorge Castro